Muy buenos días. Quisiera, antes que nada, dar un poco de contexto de lo que les voy a platicar el día de hoy. Primero que nada, yo tengo muy poco tiempo en el servicio público, aproximadamente 3 años y medio. Toda mi carrera, alrededor de 25 años, estuve participando en la iniciativa privada. Por lo tanto, muchos de los términos que van a escuchar son muy distintos a la política ordinaria que ustedes pudieran pensar. Y hoy que estamos del otro lado del escritorio, es pensar un poquito cuál es el rumbo que le queremos dar al municipio y cuáles son las políticas públicas que deben de generarse. Y voy a iniciar, y creo que es bien interesante porque la mayor parte de los chavos que estoy viendo el día de hoy ya tienen este chip en la cabeza. Me toca dar muchas pláticas, sobre todo para personas, digamos, de más de 40 años, pero el día de hoy me gustaría referirme a los términos que nosotros estamos viendo en el cambio que se está dando a nivel mundial y que por supuesto pasa por lo local. Hay un término o una ideología hoy en día que se trata de que lo global se construye desde lo local. Es decir, que uno tiene que tomar decisiones desde tu lugar de origen para poder influir en lo que sucede en el mundo. Hace aproximadamente 8 meses tuve la oportunidad de platicar con 2 grandes líderes a nivel mundial. El primero de ellos fue el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Estuve platicando con él acerca de los cambios que se venían a nivel mundial. Y me decía que de acuerdo a lo que su asociación estaba estudiando, durante los próximos 5 años íbamos a experimentar más cambios que en los últimos 25. Es decir, el cambio es completamente acelerado. Estaba en esa misma reunión el ingeniero Carlos Slim. Y Slim me decía: Pablo, tú tienes que pensar que la política tiene que involucrar muchas cuestiones económicas y sobre todo qué decisiones vas a tomar hoy para los jóvenes del futuro. Y Slim me platicaba algo que a mí me llamó mucho la atención. El ingeniero me decía: mira, Pablo, dentro de 5 años, en 5 años más, las personas solamente van a trabajar 4 días a la semana. Ya no van a trabajar los 5 o 6 días que se acostumbran actualmente. Y me decía: yo anteriormente, para traerme un director a una de mis empresas, le ofrecí un sueldo totototote. Le ofrecía $1.500.000, 2 millones de pesos mensuales para que se viniera a dirigir la empresa. Evidentemente, él tenía una carga de trabajo impresionante. Viajaba por todo el país, por todo el mundo. 15 horas de trabajo, 6 días a la semana. Me dice: hoy, por más que busco, independientemente de esos sueldos, ya no encuentro a ese personal. Porque ahora esto cambió. El mercado cambió. Ahora las personas prefieren que yo les pague 300,000 pesos, me decía el ingeniero Slim, pero que tengan calidad de vida, que puedan estar cerca de su familia, que puedan hacer ejercicio, alimentarse bien, ir al cine, convivir con sus amigos. Y aquí lo voy a ligar con una anécdota que cambió el mundo laboral. El expresidente de Daimler Chrysler, un francés, en la crisis del 2008 tomó las riendas de la empresa. Daimler estaba completamente quebrada. En aquel momento estaban juntos, recuerden ustedes, Mercedes y Chrysler en esa sociedad. Y entonces toma las riendas de la empresa y empieza a darle la vuelta, es decir, a sacarla de la prácticamente quiebra que tenía en aquel momento. Trabajaba durante 15 horas al día.
No tenía casa fija. Dormía en los aviones o en los hoteles de las distintas ciudades a las que tenía que viajar todo el tiempo. Después de 2 años en la presidencia, su familia lo abandonó. Su esposa, sus hijos, le dijeron adiós. Él siguió trabajando. En el año 2015, después de que le había dado la vuelta a la empresa, después de que Chrysler ya en ese momento era una empresa muy exitosa, él decide retirarse y dice: me voy de la empresa, tengo suficiente dinero, me he dado cuenta que perdí a mi familia, perdí calidad de vida y ahora me quiero retirar para disfrutar del dinero que hice durante todo este tiempo. Esto lo anuncia 6 meses antes. Esta persona muere 2 meses antes de su retiro. Y esto cambió radicalmente la forma de ver las cosas de los CEOs. Y ahorita van a ver por qué me refiero a este tipo de cosas. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de estar en Silicon Valley y recordé las palabras del ingeniero Slim. El ingeniero Slim me decía una frase que no se me va a olvidar nunca. Me decía: Pablo, no te equivoques. Esto no es una época de cambio. Ojo, no es una época de cambio. Esto es un cambio de época. Y quien no lo entienda, se va a morir. Muchos papás, empresarios, tienden a educar a su hijo porque este muchacho va a ser quien me suceda en el negocio. He construido este patrimonio y este negocio para que mi hijo, para que mi hija lo maneje. Y no se han dado cuenta que ese negocio que hoy tiene muy probablemente en 10 años ya no exista. Y si el hijo y el papá no entienden lo que está sucediendo con estos cambios, se van a morir en el intento. Yo quisiera que ustedes, y les repito, son muy jóvenes, pero se echaran un clavado a las revistas especializadas de hace 20 años, por ejemplo a Forbes, y que vean ustedes cuáles eran las empresas que ocupaban los 10 primeros lugares en la lista de las empresas con mayor valor. Y si ustedes lo ven hace 20 años, las empresas que tenían los primeros lugares, pensemos: refresqueras como Coca-Cola, acereras, automotrices, bancos. ¿Qué tienen en común? Piensen ustedes todas esas empresas. Todas ellas son intensivas de capital. Todas ellas. Es decir, para poder iniciar una empresa de ese tipo requerías tener una gran cantidad de dinero. Si yo quisiera competirle a la gran acerera mundial, necesitaba reunir una gran cantidad de capitales. Es decir, era sumamente complejo que una persona que viniera desde abajo pudiera tener éxito porque no tenía acceso a poder llegar a los mercados de capital. 20 años después, ¿quiénes ocupan los primeros lugares en las empresas más importantes del mundo? Google, Facebook, Uber, Apple. ¿Qué tienen en común esas empresas? Son empresas que nacieron de una buena idea. Son empresas que nacieron en base a la creatividad, en base al talento. Y que poco a poco, en base al trabajo arduo, lograron modificar al mundo. ¿Qué es lo que les quiero decir con ello? Hoy tenemos una gran oportunidad entre nuestros jóvenes, porque lo que se requiere es precisamente buenas ideas, pero necesitas formarlas, necesitas apoyarlas, necesitas darles todo el formato y pulirlas. Y nosotros como gobierno tenemos una gran responsabilidad. Evidentemente lo tienen también las universidades,
lo tienen las propias empresas, los organismos, pero nosotros tenemos que jugar nuestro propio rol. Y en ello estamos construyendo muchas cosas. Primero, y me quiero referir, antes de entrar a esto, me quiero referir a un libro que me marcó antes de entrar al gobierno. Este libro se llama El triunfo de las ciudades. Es un libro escrito por Edward Gleiser. Y en él, Gleiser describe muchos ejemplos de éxito o de fracaso de las ciudades. ¿Qué ciudades fracasan y qué ciudades tienen éxito en el mundo? Voy a describir dos de ellos, aunque el libro viene en 50 casos. Caso de fracaso de una ciudad. Detroit. ¿Qué sucede en Detroit durante su época de pujanza? Se dedicaron a atraer inversiones del sector manufacturero, muy en especial del sector automotriz. Las grandes armadoras a nivel mundial llegaron a Detroit. Ford, Chrysler, General Motors, digamos las empresas estadounidenses más fuertes en materia automotriz tenían su sede en Detroit, principalmente Ford. Pensemos qué tipo de personas llegaron a Detroit para trabajar en la industria manufacturera automotriz. Personas muy fuertes físicamente, muy débiles intelectualmente. Eran personas que trabajaban sus jornadas de 8 horas para cargar un chasis y ensamblar. Pensemos en una persona que venía de cualquier otra ciudad de los Estados Unidos, de Minneapolis, y venía a trabajar a Detroit. ¿Qué hacía durante los 5 días de la semana que trabajaba? Sus 5 días hábiles. Trabajaba durante 8 horas, salía de su trabajo, pagaba una renta lo más barata posible, consumía un sándwich, un bocadillo en la noche, porque lo que quería era gastar lo menos posible para poder, en sus 2 días de descanso, que regresaba a Minneapolis, llevarle el cheque prácticamente completo de su quincena a su familia. Y entonces, ¿qué le dejaba esa persona a la ciudad de Detroit? No le dejaba derrama económica, no le dejaba un valor agregado, no tenía un compromiso con la ciudad. Cuando las plantas automotrices deciden migrar a otros países, entre ellos México, Detroit prácticamente entró en Chapter 11, en una situación de quiebra. Llegó a tener el 40% menos de población de lo que tuvo en su auge. Y todo por apostarle simple y sencillamente a traer inversiones per se, sin entender cuál era el futuro que le deparaba. Caso de éxito: San José en California, Nueva York después de los atentados del 11 de septiembre, Bangalore en la India. ¿Qué hicieron estas ciudades? Se dedicaron a traer inversiones en el sector tecnológico, en las ideas, en la ciencia, en la innovación, en la tecnología. ¿Qué personas llegaron a vivir a San José en California? Personas con un alto valor intelectual, con un compromiso hacia la ciudad, que buscaban calidad de vida, que llegaron para quedarse, que además eran comprometidas con el medio ambiente, con pagarle bien a sus trabajadores. Una lógica completamente distinta. Y esto es a lo que le estamos apostando en Zapopan. Es decir, no se trata de atraer inversiones pues simple y sencillamente para que generen empleos y se acabó. No, se trata de atraer inversiones que nos permitan un desarrollo a largo plazo. Yo he sido muy crítico, por ejemplo, porque aquí en Guadalajara se hizo hace aproximadamente 8 años, o se inició hace 8 años, lo que se llamó la ciudad creativa digital.
Y la Ciudad Creativa Digital es un edificio en el Parque Morelos. Y yo les decía, ¿por qué le llaman Ciudad Creativa Digital a un edificio? Díganme en qué edificio de San José está el Silicon Valley, por favor. Ciudad Creativa Digital tiene que ser un término para todos los municipios, para toda el área conurbada de la zona metropolitana de Guadalajara, en el cual todos los municipios, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y todos los que ustedes quieran, trabajemos en la misma lógica y con la misma visión de largo plazo. Atraer inversiones en el sector de la ciencia, de la innovación y de la tecnología. Eso es lo que tenemos que buscar. Les decía que hace unos días tuvimos una gira a Silicon Valley. En esta gira vimos, es aproximadamente la quinta ocasión que puedo estar ahí, y vimos muchas cosas extraordinariamente interesantes que probablemente a ustedes no les resulte fascinante, porque nacieron con ello. Es decir, la tecnología 3D para ustedes no es novedad. Por eso les decía que cuando platico de la tecnología 3D, a las personas de más de 40 años, muchos de nosotros pensamos, ¿y esta cosa qué es? Pareciera que trae al chamuco adentro. ¿Cómo que pongo una cosa y se imprime del otro lado? Si lo que yo tenía conceptualizado en las impresoras era que tomaba una foto y salía, digamos, una fotografía del otro lado. Pero ¿cómo que ahora esa copiadora 3D, esa impresora 3D, me imprime una pieza para lo que ustedes quieran? Y esto no es lo importante, porque podríamos enfrascarnos en una discusión de decir, ¿es bueno o es malo que se imprima en 3D? O podríamos decir, sí, bueno, pues es una cuestión tecnológica. No, pero lo que tenemos que ver es qué implicaciones tiene para nuestra vida diaria, por ejemplo, el 3D. Y voy a poner un ejemplo que va a describir hacia dónde voy, porque esto va a revolucionar la industria de los negocios. En su automóvil o en el refrigerador de su casa, pensemos que se les descompone una refacción. El mecanismo con el cual ustedes suben el vidrio de su automóvil se les descompone. Punto número 1: van a la agencia de coches, pensemos que es una agencia alemana, ¿no? Volkswagen, y entonces le dicen, oiga, quiero la pieza fulanita de tal que se le descompuso para subir y bajar el vidrio de mi automóvil. La primera mala noticia que les pueden tener es, fíjese que no tenemos la pieza, la tenemos que mandar traer de Alemania, llega en 3 semanas, y con el calor que está haciendo y uno sin poderle bajar al vidrio. ¿Qué sucede ahora? Esa piececita, la distribuidora Volkswagen en Guadalajara se asocia con uno de ustedes o una de ustedes que va a comprar una impresora 3D, y ellos les van a dar el archivo digital por el cual ustedes van a poder imprimir esa pequeña pieza. Y entonces, en lugar de que tenga que viajar desde Alemania hasta Guadalajara, la van a poder imprimir en alrededor de 20 minutos. Del otro lado de la moneda, ¿qué tiene que ver esto para la agencia Volkswagen de Guadalajara? Es un cambio de paradigma total. ¿Por qué digo que es un cambio de paradigma? ¿Cuánto inventario se imaginan que tiene la agencia Volkswagen de las 4,000 piezas que tiene su automóvil? Multiplíquenlo por el número de modelos, por el número de años, bla, 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 bla. Stock cero inventario de refacciones para las agencias, porque las van a poder mandar imprimir de la noche a la mañana. Y esto va a revolucionar la forma de hacer negocios. Y quien no lo entienda, si hay un cuate que se dedica a vender refacciones, que se preocupe.
Los vehículos no tripulados van a empezar a funcionar dentro de 3 años. Y el papá que hoy tiene su emporio de agencias de coches y que le va a heredar ese patrimonio a su hijo, muy probablemente en 10 años ya no vaya a tener su negocio. Porque hoy los chavos, pues ya ni siquiera para ellos es cool comprarse un coche, o más bien, es anti-cool comprarse un coche. ¿Para qué voy a querer tener un automóvil pagando tenencia o pagando mantenimiento si afuera de mi casa puede haber un vehículo no tripulado que vaya pasando y me lleve a donde yo quiera sin la necesidad de estacionarlo y de pagar altos costos? Y entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para el gobierno? ¿Se fijan cómo se va hilando todo el cambio tecnológico dentro del gobierno, dentro de las empresas, dentro de la sociedad? Nosotros hoy obligamos, por ejemplo, cuando se va a construir un edificio, obligamos a que tengan 3 cajones de estacionamiento. ¿Y para qué? Si muy probablemente dentro de 5 años ya no tengamos ni siquiera la necesidad de estacionar un automóvil en los departamentos. Hace 1 año y medio estuve en Quito, en Ecuador, en la cumbre de las ciudades de ONU Habitat. Y de regreso me tocó sentarme con el arquitecto Enrique Norte, un arquitecto mexicano reconocido a nivel mundial, uno de los museos de arte moderno de la ciudad de Nueva York, que está diseñado por Norte. Y en la plática del vuelo de Quito a la Ciudad de México, Norton me decía: ayer en la noche platiqué con el City Manager de París y me dice: ¿cuál crees que es el principal reto que hoy tiene París? Saber qué hacer con todos los estacionamientos subterráneos que tienen en el centro de París, porque están completamente vacíos. La gente ya no los utiliza, no saben si transformarlos en centros comerciales, si transformarlos en oficinas gubernamentales, no saben qué hacer. Y nosotros en México seguimos pensando en construir estacionamientos y gasolineras. ¿Por qué no hemos entendido que el cambio nos ha alcanzado y que tenemos que hacer una modificación real de nuestros estándares? Pónganme por favor lo del estadio del Tottenham. El estadio del Tottenham presentará en alrededor de 3 meses más una app que puede describir lo que estoy diciendo ahora. Un hincha del Tottenham podrá comprar en la app su boleto y podrá decir: quiero sentarme en el centro del campo de fútbol, ¿qué alternativas me das? Compra su boleto. El día del partido, en la mañana, te recuerda: hoy es el día del gran partido porque va a jugar el Tottenham contra el Barcelona. Después te dice cuál es la ruta que debes de seguir hacia el estadio, es decir, un Waze dentro de la aplicación del Tottenham. Cuando llegas al estadio, tienes un Waze interno que te dice por cuál puerta entrar, que te lleva hasta tu asiento. Y una vez que estás cómodamente sentado, desde tu aplicación, ordenas tus palomitas, abres el menú para saber exactamente qué tipos de cervezas tienes. Cuando lo compras, un mesero lo va a llevar hasta tu lugar. Después de 5 cervezas, que es importante, la misma aplicación te dice cuál es el baño más cercano y que tiene menor cantidad de gente. Después, a la salida del estadio, te dice cuál es la ruta más sencilla para salir. Y esto va a revolucionar también increíblemente lo que sucede. Porque si lo vemos como una simple aplicación, nos vamos a equivocar. Yo les digo que esto es como el efecto bikini. ¿Saben qué es el efecto bikini o no? El efecto bikini
Es aquel que deja ver cosas interesantes, pero tapa lo fundamental. Es decir, tenemos que fijarnos exactamente qué implicaciones tendrán todos estos cambios en nuestras vidas, en nuestros gobiernos, en nuestras empresas. Platicaba en esta última visita con el CEO de Oracle. Logramos convencer a Oracle para que su campus nacional se instale en Zapopan. Lleva un 70% de avance. Tendrá capacidad para albergar 5,000 trabajadores en Oracle. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia con otras empresas, que Oracle se dedica precisamente a la innovación y a la tecnología. El 90% de los trabajadores de Oracle, 90%, tienen de carrera hacia arriba, carrera, posgrado, maestría, doctorado. Sueldo de contratación en Oracle, 35,000 pesos. Sueldo promedio en Oracle, 50,000 pesos. Hoy están trabajando 1,100 personas en Oracle. Y le decía yo al CEO, ¿en cuánto tiempo vas a contratar a las 5,000 personas? Me interesa mucho. ¿Y saben qué me contestó el CEO de Oracle? Me dijo, no te equivoques, Pablo. La situación no es en cuánto tiempo los vamos a contratar nosotros, sino más bien tú dime en cuánto tiempo me vas a poder suministrar los 5,000 ingenieros que requiero. No hay ingenieros en México, no hay. Tenemos un déficit en la ciudad de Zapopan de más de 15,000 ingenieros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos ha hecho falta para darnos cuenta de que debemos de empatar la oferta y la demanda? Es decir, decirle a Oracle, siéntate en esta mesa, y decirle a las distintas universidades públicas y privadas y el propio gobierno, y charlemos. ¿Qué necesitas? ¿Qué tipo de perfiles de gente necesitas para que nosotros te lo podamos suministrar? Ingenieros en mecatrónica, ingenieros electrónicos, ingenieros industriales. Eso es lo que demanda hoy la industria que está llegando a la zona metropolitana de Guadalajara. Y algo extraordinariamente importante. Cuando yo estudié la carrera de administración de empresas, y en el momento en que yo estudié, nos enseñaban que había distintas variables que tú deberías de tener en tu empresa para que tuvieras éxito. Una de ellas, la rotación de inventarios, que existe hasta el día de hoy. Entre más vueltas le des a tu inventario, más liquidez vas a tener. Otra de las variables era, entre menor rotación de personal, mejor. Es decir, si puedes hacer que tu trabajador permanezca en la empresa 10, 15, 20, 25, 30 años, qué bueno, y es lo mejor. ¿Y no recuerdan ustedes haber visto estas premiaciones y reconocimientos en las empresas por 30 años? Y órale, ahí está tu reconocimiento, ¿se acuerdan? Este paradigma ya cambió. ¿Por qué me refiero a un cambio total del paradigma en ello? Probablemente ustedes han escuchado a Bismarck Lepe, con el que aparezco en esa imagen. Bismarck fue un chavo que a los 6 años de edad cruzó la frontera de México con Estados Unidos. Él es nacido aquí en Jalisco y cruzó la frontera de manera ilegal porque su padre no tenía trabajo. Se fue a los Estados Unidos, estudió allá, se preparó, terminó su carrera, hizo su maestría y se fue a trabajar a Google.
Estuvo trabajando en Google durante 5 años. Aprendió el oficio. Es decir, no solamente la teoría, sino además la práctica. Bismarck sale de Google y funda una empresa que se llama Uyala. La pueden googlear. Uyala fue una empresa que tuvo mucho éxito. Bismarck la vendió con pérdidas. La empresa estaba en números rojos. ¿Saben en cuánto vendieron la empresa? $650 millones. De cero, de una buena idea. Conocí a Bismarck hace aproximadamente 4 años. Acababa de vender Uyala y estaba fundando Wiseline. Y le dije: vente a Zapopan, te necesito acá. Necesito que me ayudes en esta idea que tenemos de la ciencia, la innovación y la tecnología. Wiseline tiene ya más de 650 trabajadores hoy en día. Está en el distrito La Perla. Nuevamente Bismarck está haciendo una empresa exitosísima. ¿Por qué les digo que el paradigma fue roto? Ustedes tienen que pensar que si trabajan en una empresa de alta tecnología, su durabilidad dentro de ella debe ser 4 o 5 años, y que después salgan para fundar su propia empresa y poder generar empleos para los demás. ¿Necesito mucho dinero para ello? No way. En inglés y en español. Necesitas una buena idea y necesitas mucho trabajo, compromiso, pasión para desarrollarlo. Esto es lo que está cambiando, lo que se está desarrollando a nivel global. Quiero, por último, mencionarles algunas de las cosas que nosotros creemos que pueden reconvertirse. Miren, tenemos un programa muy exitoso de incubación de empresas que se llama Reto Zapopan. Reto Zapopan es un lugar donde ustedes pueden llegar con una empresa formada y nosotros les damos capacitación, financiamiento, los ligamos con empresas de otros estados de la República y de otros países. Sin embargo, nos dimos cuenta de algo, y lo voy a poner para quien le guste la mercadotecnia en estos términos. Cuando mi padre, él acaba de cumplir 85 años, gracias a Dios, estaba chavo, me decía: cuando yo era chaval, solamente había un cereal y se llamaban los Corn Flakes. Yo no sé si a ustedes les tocó verlo, y tenía un gran gallo. ¿Okay? Había un solo cereal, no había más. Había una sola pasta de dientes, la Colgate, y blanca, man. O sea, nada más, no le busques. O sea, la cosa no era tan difícil. Llegabas al súper y agarrabas tu cornflakes y tu pasta, porque no había de otra. ¿Qué es lo que sucede hoy? Hoy hay cereales para el que quiere enflacar, para el que quiere fibra, para los niños, para los adultos. Hoy hay pasta de dientes. Uno llega y dice: ¿qué es esto? ¿Para dónde, hijo de la chica? Nosotros nos dimos cuenta de esto también en Reto Zapopan. No puedes creer que a todas las empresas se les atienda igual. Necesitas generar nichos de atención particular para poderlos potencializar. Y entonces, que por cierto ahí está la convocatoria para quienes se quieran inscribir, decidimos hacer programas, por ejemplo, para mujeres empresarias. Y dentro de los programas para mujeres empresarias tenemos la que quiere iniciar un pequeñito negocio de cero, que quiere tener independencia económica por una razón, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, y dice: yo ya me harté de esta situación
y quiero salirme a poner mi propio negocito y no tengo un peso. Les ayudamos para poder crear esa pequeña empresa. Pero tenemos también un programa para mujeres que ya tienen su propio negocio y que tienen 50 trabajadores y que quieren llevar su empresa a 350 o a 500 trabajadores. Tenemos un programa exclusivo para la ciencia, la innovación y la tecnología. Y el que más me gusta, y lo pueden ir a ver, está aquí en Talentland, Reto Kids. Alrededor del 38% de la población, hablemos del 40% de la población de Zapopan, tiene menos de 14 años. El futuro está ahí y lo tenemos que atender desde este momento. ¿Cómo? Decidimos hacer un programa que se llama Reto Kids, en el cual estamos capacitando a los niños para que formen su propia empresa. Ay, me van a decir, ¿cómo un niño va a generar una empresa? A través de un modelador de negocios. Ellos dicen, yo quiero tener mi empresa productora de botellas de agua. Y entonces les damos capacitación desde chicos en materia de mercadotecnia, de manejo de recursos. Pero la parte más importante de todas, les damos responsabilidad social empresarial. ¿Con qué se come eso? Es decir, los niños y las niñas deben de estudiar qué asociaciones civiles, qué necesidades sociales existen en su ciudad. Y que una parte de las utilidades que genera su negocio, en este modelador, lo tienen que destinar a lo que ellos quieran, pero deben investigar cuáles son las necesidades que existen en su ciudad. Y si lo quieren dedicar ese recurso para los niños que viven con alguna discapacidad, para los adultos mayores, para la gente de escasos recursos, no lo sé, pero desde pequeños aprenden no solo a hacer negocio, sino a comprometerse con su sociedad. Y miren, ahora que estoy de este lado del escritorio lo entiendo mejor. La corresponsabilidad, algunos politólogos le llaman gobernanza, que no es otra cosa más que tomar decisiones en conjunto el gobierno y la sociedad civil. Ahora lo entiendo y les voy a platicar una anécdota de hace algunas semanas. Se hizo una encuesta en la ciudad para conocer cuáles eran las cosas que nos hacían más felices y cuáles eran las cosas que más nos molestaban de nuestra ciudad. De las cosas que nos hacen más felices, y me refiero a los zapopanos y a las zapopanas, es, por ejemplo, disfrutar de los espacios públicos, de las unidades deportivas, de los parques, de las vías recreativas, ¿no? De las cosas que más nos molestan, ver las calles sucias. Y evidentemente que los gobiernos tenemos la responsabilidad primaria de la limpieza de nuestras calles. Pero la cuestión curiosa es que cuando a la gente se le preguntaba, ¿y de quién es la culpa que la ciudad esté sucia?, ¿cuál creen que era la respuesta? Del gobierno. Como si el gobierno fuera el que tirara la basura en la calle. Hace unos años, hace ya muchos años, 15 años aproximadamente, conocí a Sergio Fajardo, primer alcalde independiente del mundo, en Medellín. Y me decía, Pablo, para implementar el modelo de gobernanza, tú tienes que hacer 3 preguntas. Y es lo que siempre hago. Yo llego a una colonia y le digo a la señora, ¿cuál es el problema? Primera pregunta, ¿cuál es el problema? Fíjese, presidente, que se me inunda aquí frente a mi casa cuando llueve. Segunda pregunta, ¿cuál es su propuesta de solución? ¿Por qué le tienes que preguntar a la gente cuál es la propuesta de solución? Porque después los gobernantes
podemos caer en la trampa de pensar que tenemos la solución a todos los problemas, y eso no es cierto. La solución nace de la gente, de quien vive el problema. Es muy sencillo, ellos te lo dan. Y entonces la señora me dice: fíjese, presidente, que se tapó la boca de Tormenta, que está 2 calles arriba. Y entonces viene la tercera pregunta: ¿y cómo te involucras en la solución? Y entonces la señora muchas veces me responde: ¿qué? ¿Voy a tener que pagar por la solución? No, señora. Lo que yo le digo es que quiero que se involucre, porque necesito que me ayude con sus vecinos para que no tiren basura a la boca de Tormenta y no se tape y no se inunde. La corresponsabilidad es algo fundamental para lograr los objetivos. Este es el planteamiento general. Ya me dijeron que se me acabó el tiempo. Yo quiero simple y sencillamente decirles algo. Los gobiernos somos efímeros. Nuestro paso por los gobiernos es muy rápido. En mi caso, 6 años, 3 más 3 de la reelección. Ya no puedo, ya no puedo. Después ya a ver qué hacemos, pero lo que les quiero dejar en mente es algo. Independientemente quién llegue, dentro de 3 años, dentro de 6, dentro de 9, 15, 18, 21, si no entiende y si nosotros entre todos no le decimos por dónde, es decir, que nuestro futuro sea la ciencia, la innovación y la tecnología, esta ciudad va a fracasar. Si nosotros como sociedad tenemos el valor de exigirle a quien gobierne en su momento que el camino es ese: ciencia, innovación y tecnología, esta ciudad va a triunfar como todos lo queremos. Muchísimas gracias.